Resumen imposible. Mati Columbati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Ahí va, 2 de la tarde, 33 minutos, mientras ustedes nos hacen caso y le ponen like, le ponen me gusta, se suscriben, activan la campanita y todas esas cosas bárbaras que a nosotros nos sirven muchísimo para que todo este contenido sea ofrecido a mucha más gente. Vamos a arrancar con este resumen de hoy, de este día martes 20 de noviembre. Ya queda poquito, de noviembre, de enero. Ya quería terminar. O sea, ya queda poquito para el año. Ya se termina. Tranquilo que ya se termina. Esto recién empieza, señoras y señores, y lo que empieza también es la gira de Milei, de eso vamos a estar hablando porque acaba de llegar, pero vamos a hablar de noticias de último momento que son reveses judiciales para este gobierno, para el gobierno de Javier Milei, y que tiene que ver con la emergencia en discapacidad y esta idea que evidentemente tiene el gobierno de no dar bola a lo que se vota en el Congreso. También vamos a estar hablando un poco hablando de Congreso, lo que se viene, qué está pasando con el tema de la reforma laboral, cómo están trabajando de todos lados, de un lado y del otro a destajo para ver qué es lo que se puede hacer, digamos, aglutinar cada vez más votos o tratar de que cada vez más legisladores se bajen de esta idea de aprobar la reforma judicial. Y hablando de reforma judicial, también vamos a estar hablando de los gremios y cuál es la estrategia a partir de ahora. De esto y de mucho más va este resumen de hoy, que arranca con la llegada de Javier Milei a Suiza. Ahí está, entonces, él llegando a Davos esta tarde en el marco de la participación del Foro Económico Mundial. Se empiezan a difundir también oficialmente las primeras imágenes de la llegada del presidente argentino, que va a estar, recordamos, hablando mañana. Mañana su disertación. Tendríamos que chequear bien cuál va a ser la hora, porque en algún momento se había difundido que iba a ser cerca del mediodía argentino. 11:45. Luego escuché que iba a ser a la tarde, pero realmente... yo tengo la agenda que retuiteó el propio Milei, que decía 11:45 hora de Argentina. 11:45 mañana. Después de la... Que igualmente lo retuiteó, dijo, esta es mi agenda oficial, y retuiteó una cuenta random de Twitter que se llama Economía Austríaca, Escuela de Economía Austríaca. Sí. O sea, no era un funcionario, no era que Adorni lo puso y él lo retuiteó. Claro. Esta es mi agenda y lo decía Escuela de Economía Austríaca. Ayer mismo lo mostrábamos, se decía, para que no haya más chismes de peluquería y esas cosas que le gusta decir. Bueno, definitivamente ya ha llegado ahí a Davos, viajó acompañado por Karina Milei, por Luis Caputo, por Federico Sturzenegger, por el canciller Pablo Quirno. El que quedó afuera es Adorni, porque él es prácticamente nuestro virtual presidente. Sí, la presidenta es Villarroel ahora, pero él está a cargo. En los papeles. Pero él está a cargo del gobierno, ya lo dijo. El que ustedes tienen algún problema tienen que ir a hablar con Adorni. ¿Qué no hubiera dicho? En 2022 creo que ganó tuitero del año y en apenas 4 años está ahora, a esta hora está dirigiendo el país. ¿Ayer? De tuitero del año a dirigir el país. Excelente. Ayer, hablando de agenda oficial de lo que iba a estar haciendo en Suiza Javier Milei, se decía que hoy iba a tener conversaciones con varios CEOs de compañía, etcétera, para traer inversiones. Pero la verdad es que lo que se sabe es que se va a juntar con una sola persona, que es un empresario británico y que se llama Maurice Ostro. Ostro. Hola, Ostro. Sí. ¿Qué haces, Ostro? ¿Qué haces, Ostro? No, la verdad es que no sabemos si esto después extraoficialmente va a avanzar hacia conversaciones con otra gente, pero digamos, oficialmente simplemente se sabe esto. Entonces habrá que esperar hasta mañana, que va a ser su momento de brillar. Vamos a ver para dónde va. Bueno, brillar en un sentido es una caja irónico. de sorpresas, sí, todos expectantes a ver de qué va a hablar, ¿no? Sí. Y sobre todo en un contexto muy convulsionado. De esto vamos a estar hablando más adelante, pero va a dar un discurso en condiciones geopolíticas globales muy peculiares. No sé si sabrá tomarlo en cuenta, porque ya lo hemos visto, a Milei no le importa cuando tiene algo para decir, como lo hace Donald Trump, va por eso. Tal cual. Pero si es que tuviera algo de cintura diplomática, no podría totalmente ignorar la tensión muy incrementada entre Estados Unidos
y los europeos, por ejemplo, en este momento, ¿no? Mañana al mediodía, entonces, sabremos que se va a develar la incógnita cuando nosotros nos volvamos a juntar. Ay, ¿con quién se la va a agarrar ahora? Yo quiero saber. Escuché que estaban haciendo una encuesta hoy. ¿Quién ganó? Ganó comunistas y socialistas. Pero yo creo que va a hablar de... Se la va a agarrar con los inmigrantes. Sí, ya lo venís diciendo. Me acuerdo. Con la, ¿cómo se llama? Bueno, un poco la teoría del gran repaso. ¿Cómo es? La invasión. Invasión cultural. De invasión cultural. Bueno, probablemente. Mañana sabremos a qué le va a pegar, cuál va a ser el colectivo que va a denostar y a putear. Algunos decían la Unión Europea, pero también como acaban de firmar el coso de libre comercio con el Mercosur, está bien que se alinearía con Trump, pero no da para pelearse, de chocar de frente contra la Unión Europea. Cambiamos de tema. Información de último momento. Hace instantes nada más hubo novedades en relación a la emergencia en discapacidad. Acaban de ordenar al gobierno a cumplir la emergencia o van a multar a los funcionarios. Atención, que este es un fallo del juez federal de Campana que le dio al Estado Nacional 5 días hábiles para acreditar avances concretos, no biribiri, avances concretos en la implementación de la norma. Esto es resultado de un amparo colectivo que tramita por demora justamente en el cumplimiento de esta ley que fue votada el año pasado. El juzgado advirtió que ya no va a aceptar informes genéricos basados en, entre comillas, evaluaciones, análisis o proyectos, que es evidentemente los escritos que le están devolviendo al juez de Campana cada vez que, porque ya fueron emplazados e intimados en varias oportunidades, y las contestaciones del gobierno son muy laxas, por ponerle algún mote. Bueno, lo que dice el juez es: necesita constancias concretas que demuestren avances efectivos. A propósito de esta información que se dio a conocer hace un rato nada más, Valentina Bassi compartía en sus redes sociales el siguiente video. Hoy hace 138 días que el gobierno incumple la ley de emergencia en discapacidad y hoy el juez Charbay dictaminó la intimación definitiva. Tiene el gobierno 5 días hábiles para demostrar que está cumpliendo la ley, pero ya no acepta más informes técnicos, que era lo que estaba haciendo hasta ahora, de estamos proyectando, estamos tratando de... basta ya de todo eso. La ley se tiene que cumplir. Los aranceles tienen que estar actualizados, la compensación tiene que estar liquidada, el plan ARCA tiene que estar abierto para todas las instituciones que están endeudadísimas, y si en 10 días hábiles la ley de emergencia no está en pleno funcionamiento, comenzarían las multas a los funcionarios. Esta es la intimación final del juez Charbay en el amparo de Campana. Bien, información entonces de los últimos minutos en la intimación ya definitiva, 5 días hábiles para que el gobierno dé una contestación clara de la implementación de la ley de emergencia en discapacidad. Vamos a cambiar de tema, vamos a meternos en la reforma laboral. Evidentemente de esto vamos a tener que seguir hablando durante varios días porque es el tema, además que ya sabemos que forma parte del temario de las sesiones extraordinarias que van a empezar en el mes de febrero, con varias aristas. Obviamente la política institucional por parte del gobierno tratando de sumar algunos votos dentro del Congreso, en el Senado específicamente, que es por donde va a entrar primero la reforma laboral, luego qué está haciendo la oposición, qué pasa con los gremios. Vamos a empezar con lo que está ocurriendo con el ministro del Interior, Diego Santilli, que sigue girando por las provincias para ver si logra que los gobernadores apoyen la estrategia legislativa del gobierno sobre la reforma laboral. Ayer se reunió con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, que le dijo a Santilli que va a acompañar la reforma laboral. Así que se trae 3 votos de ahí, porque los salteños son 3 en el Senado, ahí van a estar. Entonces, en la reforma laboral, lo que dijo Sáenz es: no hay que tenerle miedo al cambio ni avanzar. Son leyes viejas que hay que ir cambiando. Tenemos voluntad de diálogo, de no obstruir y de acompañar, y lo dejó plasmado en sus redes. Ahí él hablaba en sus redes sociales, ponía un tuit en el que muestra la foto en donde se lo ve ahí charlando con Diego Santilli. De todas formas, dejó bastante en claro qué es lo que pidió. Dice:
Solicité el avance y la finalización de obras viales y de infraestructura estratégica de competencia nacional, fundamentales para la conectividad y el desarrollo. Bueno, hay otra serie de requisitos que también lo plasma en este tuit o en su cuenta X, porque evidentemente, digamos, esto va a ser un toma y daca. Nadie va a dar su apoyo así porque sí. Y además, sobre todo, teniendo en cuenta que hay muchos gobernadores que están muy preocupados por lo que pueda llegar a pasar. El miércoles, Santilli se junta con, o sea, mañana, con Rolando Figueroa de Neuquén, el jueves con Rogelio Frigerio en Entre Ríos. Aparentemente la semana que viene finalmente se va a hacer la reunión con Silioto, gobernador de La Pampa, en Casa Rosada, una reunión que tendría que haberse hecho la semana pasada y que finalmente se pospuso. No se entendió bien por qué. Desde el gobierno dijeron que fue Silioto el que la suspendió. Silioto dijo que fue el gobierno el que le dio de baja a esa reunión. Bueno, esto finalmente, aparentemente, se estaría concretando la semana que viene. El ministro del Interior ya se había reunido, recordamos, con Esdero y con Cornejo, radicales amigables, con Ignacio Torres, con Nacho Torres de Chubut, con Marcelo Rego de San Juan. Y sí, vamos a decir una vez más, que los gobernadores están preocupados puntualmente por el artículo 191, que es el que le saca los recursos coparticipables, porque tiene que ver esto con la baja de las alícuotas del impuesto a las ganancias, que significan aproximadamente 2.300 millones de dólares menos, que obviamente va a ser, digamos, esto va a tener una consecuencia directa, un impacto directo en los recursos coparticipables de las provincias. Por eso están haciendo negociaciones de último momento para ver si finalmente se baja este artículo, que es el 191. Ahora, hay que decir también que dentro del mismo gobierno hay una interna. Está Santilli o el santilismo, que es el que los que intentan de alguna manera fijarse, de negociar, digamos, de poner sobre la mesa algunas cosas que les puedan interesar a los gobernadores para que puedan acompañar esta medida. Y está, digamos, los libertarios puros, ¿no? Como Karina Milei, que dicen, esto va a salir así como está, sin ninguna modificación, ¿no? Claro. Lo que decía Santilli es que, o lo que se habla alrededor de Santilli, es que están tratando de activar algún tipo de mecanismo de compensación a través de un reparto más flexible de los ATNs, de los aportes del Tesoro Nacional. Decíamos entonces, los libertarios insisten en que el proyecto no se toca. No se cambie nada. Exactamente, como publicó Letra P, dice, hay quienes en la Casa Rosada aseguran que la intransigencia a dar algo a cambio de respaldo a la reforma tal como lo pidió el gobernador del Chaco hace unos días, surge de la mesa chica de la secretaria general, Karina Milei, y de los Menem, Lule y Martín Menem, que son quienes están muy firmes en decir que la ley va a salir tal cual está, sin ninguna modificación, que es básicamente lo que están pidiendo los gobernadores. De hecho, antes de irse Javier Milei a Suiza, donde llegó hace un ratito nada más, también hizo declaraciones acerca de que la ley va a salir tal cual está, ¿no? Demostrando como la intransigencia, que ellos no van a dar el brazo a torcer y que no van a dar nada a cambio. Veremos cómo sigue la historia. Sí, como dijimos, sí. No, eso, que la verdad que es muy difícil también, pobre, no me quiero, pobre Santilli, claro. Sí. Digo, lo mandan a negociar, pero no podés negociar. Tenés que ir a negociar esto, pero no podés negociar. Bueno, a Guillermo Franco les pasaba eso también. Bueno, lo mandaban claro. a negociar y tampoco le daban nada, digamos, no le daban ninguna herramienta como para negociar, digamos, como una moneda de cambio. Y bueno, y de hecho prometía cosas que después no cumplía, y así como se armó la goma con muchos gobernadores. Que le decían que sí, digamos, que parecía algo cerrado y después volvió para atrás. Bueno, como dijimos ayer, el presidente decretó el llamado a sesiones extraordinarias. Van a empezar el 2 de febrero, van a terminar el 27 de febrero. Y la semana que viene va a haber supuestamente reuniones de las diferentes cabezas políticas en el Senado. Aparentemente esto va a ocurrir el miércoles que viene, el 28 de enero, para armar, digamos, lo que va a ser la estrategia legislativa, digamos, la estrategia dentro del propio Senado para la presentación en el recinto de este proyecto de ley. Vamos a ver cómo se planta el sindicalismo frente a la reforma laboral, porque está habiendo algunos movimientos, algunas definiciones que me parece que está buena poner el foco. Ahí lo que estamos viendo es que quienes están encabezando, digamos, la resistencia más férrea, si se quiere, es la UOM. Junto con un grupo de gremios, se están reuniendo para definir un paro
que por ahora no tiene acompañamiento de la CGT. Esta reunión se va a hacer mañana en la sede gremial de la UOM, con también los gremios más golpeados, ¿no? Que son los gremios de la industria y también del transporte. La idea es hacer este paro el 11 de febrero, que es cuando está previsto el tratamiento del proyecto de reforma laboral en el Senado. Una propuesta que ya fue deslizada de todas formas dentro de la CGT, pero como no hubo una oficialización, como hay bastante ambigüedad por ahora dentro de la cúpula de la CGT, los sectores más combativos de la Central Obrera comenzaron a moverse por su cuenta. Bueno, esto es lo que está pasando con la UOM, con otros gremios también de la industria y del transporte, de alguna manera también para presionar a la CGT, digamos, a la cúpula de la CGT, a que finalmente tomen una decisión que no tenga que ver con el diálogo, que es por lo pronto lo que los gremios combativos están criticándole a la Confederación General del Trabajo. Vamos a ver lo que decía esta mañana Abel Furlan a propósito de esta cuestión que están planteando desde la UOM. Los que están perjudicados son los trabajadores. Acá quieren, de alguna manera, con esta ley, tener un argumento que es tratar de que la economía se sincere, de que no haya economía informal. Y ellos están alimentando la informalidad permanentemente de esto. No es ¿Van a promover alguna medida de fuerza? Sí, claro. Sí, claro. No se puede, Rolando, aceptar mansamente un proyecto de ley con tanta profundidad. A nosotros se nos cae la ¿Y la CGT les da bola o está sacándole el culo a la jeringa, para decirlo mal y pronto? No, yo creo que el movimiento obrero, yo creo que la CGT va a implementar un plan de lucha, no tengo duda. Se lo vamos a estar pidiendo todos. Se lo estamos pidiendo todos. A ver, transmitime la pregunta. No, si desde lo político, viviste el menemato, el vaciamiento, todo esto, ahora hablaste de los gobernadores. ¿Qué pasa con el peronismo? ¿Está vacío o hay demasiados traidores? Ay, qué pregunta, Alfredo. Mirá, yo aspiro a que el peronismo vuelva a recuperar la esencia y el compromiso de representar a los trabajadores. El peronismo sin la centralidad de los trabajadores en un proyecto político no tiene razón de ser. Y me parece que es el principal error. Así que aspiro a que vuelva a pretender. Yo hoy estoy con la idea de oponerme a esta reforma laboral porque soy consciente de la profundidad que tiene y del daño que va a hacer no solamente en los trabajadores sino para nuestra patria. Pero claramente que la política tiene que ordenarse, la política tiene que volver a recuperar un rol protagónico con los trabajadores a la cabeza. Abel Furlan, secretario general de la UOM, de alguna manera no hay un propósito de romper de ninguna manera, es lo que se vislumbra también en estas declaraciones, pero sí de presionar. Y eso es lo que está pasando. Fíjense que también se suman al rechazo fuerte con un pedido de paro general, los aceiteros, ¿no? Entonces el gremio está llamando a parar todo directamente, es lo que dicen, por la reforma laboral. Argumentan que no hay otra alternativa. No podemos esperar que los gobernadores decidan sobre la vida de los trabajadores, menos cuando casi ninguno de ellos trabajó bajo patrón. Esto es lo que dice Daniel Jofra, el secretario general de Aceiteros, teniendo en cuenta que hay, evidentemente, algunos sectores, sobre todo de la política y de la oposición, que evidentemente están dejando en manos de los gobernadores las negociaciones que está estableciendo el gobierno a través de Daniel Santilli, de Diego Santilli, como contábamos antes, ¿no? Y lo que dice entonces Jofra es: no le podemos dejar esta negociación a los gobernadores. Vamos a escuchar qué es lo que decía él. Nosotros tenemos que pensar de que la huelga es la herramienta fundamental para la clase de trabajadores de recuperar derechos que hemos perdido, y particularmente el salario, donde tenemos el 95% de los trabajadores registrados con la línea de la pobreza. Aceiteros, entonces, otro de los gremios que tienen la posición firme de organizar y de concretar un paro dentro de pocos días. Entendemos que desde la UOM y el resto de los gremios lo están proyectando para el 11 de febrero, no falta tanto, cuando se supone que se va a dar el tratamiento en el Senado
de la reforma laboral que ya tiene dictamen, ¿no? Que se dictaminó antes de fin de año. Otra de las patas, digamos, de los gremios, en todo caso de la CGT particularmente, es uno de los triunveros, ¿no? Que dio una entrevista esta mañana en Letra P. Estamos hablando de Jorge Sola, que advierte que sí, que puede haber un paro general, de todas formas no lo está confirmando. Él lo que dice o asegura que no existe negociación con el gobierno, no hay invitación, esa fue la palabra que utilizó. Esto a propósito de que se mencionaba hace algunos días que estaban ocurriendo mesas técnicas dentro del Senado donde se suponía que se invitaba justamente a personas idóneas en cuestiones laborales, a representantes de gremios, de trabajadores, etcétera, digamos, para conversar acerca de la reforma laboral. Y lo que dice Jorge Sola, nosotros ni la invitación, no es que nosotros dijimos que no íbamos a ir, no tuvimos la invitación, por lo menos eso es lo que declaró hoy a Letra P. Confirmó también en esa misma entrevista que junto con Cristian Jerónimo, Octavio Argüello, con los que ocupan este triunvirato, van a iniciar una gira por las provincias para ellos reunirse con los gobernadores del peronismo y de Provincias Unidas, bueno, para poder llevar, digamos, la palabra de la Confederación General del Trabajo. El objetivo, bueno, ellos dicen convencerlos de frenar la reforma que el oficialismo quiere aprobar a partir del 10 de febrero y anticipa Jorge Sola que además de esta iniciativa va a terminar judicializada, ¿no? Dice, los jueces del trabajo se la van a tumbar porque es inconstitucional. Y por último, este pedacito que rescato de esta nota que, insisto, publicaba esta mañana Letra P en su sitio, dijo sobre el escenario que se vislumbra en el Congreso, que esto es interesante, por lo menos, no sé si imagino que tendrá ya Jorge Sola algún tipo de información. Hay 21 senadores que van a levantar la mano a favor y 28 que van a levantar la mano para el otro lado. En el medio hay senadores que coinciden con nosotros y otros no tanto, y evidentemente ahí es donde hay que trabajar. Dejamos el capítulo de reforma laboral que promete tener mucho más seguramente en los próximos días, sobre todo teniendo en cuenta qué es lo que va a hacer la CGT y los diferentes gremios en relación a esto. Vamos a meternos un poco con la economía. Precios mayoristas en alza nuevamente, aumentaron los precios mayoristas un 2,4% en diciembre del 2025, cifras que acaba de publicar el INDEC. En respecto, obviamente, del mes anterior hubo una suba del 2,4%, principalmente por las subas de los precios del petróleo y derivados, y acumularon una inflación anual de 26,2%, una cifra menor, la cifra menor desde 2017. El índice de precios, dice el INDEC, quedó por debajo del IPC, del índice de precios al consumidor, que arrojó, recordamos, un acumulado de 31,5%. Y los del Fondo Monetario Internacional están chochos con la Argentina. Qué bien. Ellos están bárbaros. Qué bueno. Y ahí entonces en su informe de perspectiva acaban de decir, perspectivas económicas mundiales, que proyectó el Fondo Monetario Internacional un crecimiento extraordinario para nuestro país. Sí, 4%. 4% del PBI para la Argentina para este año 2026 y también para el 2027. Es más que lo que pronosticó para Brasil, que proyecta el Fondo Monetario que Brasil va a crecer el 1,6% y 2,3% respectivamente para el 26 y para el 27, y más que México, o sea, Argentina va a crecer más que Brasil y más que México, que lo proyectado por el Fondo Monetario es 1,5% y 2,1% para el 26 y para el 27. Así que sí, igual estamos bárbaros. Lo repasaba mi amigo el Pucci, que la verdad que viene haciendo los últimos 2 años lo mismo el Fondo Monetario Internacional, plantear un primer informe sobre Argentina en donde las expectativas son bárbaras, uno segundo para marzo donde bajan las expectativas y uno más para después de mitad de año, después de julio-agosto, donde baja un poco más las expectativas. Sí. ¿Qué es lo que viene pasando los últimos? Exactamente, los últimos 2 años viene pasando. Los últimos 2 años pasa eso, sí, exactamente. Sí, yo creo que también que el diablo está en los detalles. Como siempre, hay países con crecimiento económico del PIB. La cuestión es en qué sectores, de qué manera se genera ese crecimiento, y en un país donde claramente la Argentina es cada vez más desigual. No es imposible, en la realidad,
de hacer convivir esas realidades de un crecimiento económico que tal vez sea menor al que obviamente está pronosticando el Fondo Monetario Internacional, y también este país que estamos viendo. ¿Qué es lo que está pasando en los últimos tiempos? Que es el verdadero país, la verdadera Argentina, y de eso nos vamos a ocupar ahora, de la crisis, de la vida real, más allá de la que fantasea Milei y sus amiguis. Vamos a hablar de que General Motors va a frenar su producción y va a reducir salarios durante el 2026. Esto lo acaba de confirmar la empresa. Pero ¿cómo? Si no estuvieron todo el día de ayer diciéndonos que la industria automotor estaba re bien y que no pasaba nada, y que iban a llenar autos chinos y que todos íbamos Ahora a ser vamos felices. a hablar de los autos chinos, pero no, me parece que no está muy bien. Y no deben estar tan contentos con lo que está pasando en las últimas horas. Primero les cuento esto, que van a frenar la producción, que van a reducir los salarios, que van a mantener las suspensiones mensuales de la producción en la planta de General Alvear, esto es en la provincia de Santa Fe, con salarios que van a estar pagando al 75%. Esto está pasando en una empresa de una de las empresas más importantes del rubro, claramente, y que acaba de decir que está frenando la producción. Esto ocurre en momentos en que, como vos decías, Jera, Sí. acaban de llegar al país un montonazo de autos chinos, y como les gusta hacer a los chinos, es Sí. muy espectacular la llegada, Sí, porque la es verdad que verdad. llegan autos, llegan barcos con autos. Sí, pero el rilazo que se armó la marca BID con esto, Build Your Dreams, es Sí, BID. sí. Build Your Dreams. Sí, está filmado con drones que iban acompañando al barco, después se ve el desembarco. El barco es de ellos. El Twitter del diario Clarín acaba de postear un reel editado con todas las imágenes, los autos subiendo al barco, bajando el barco no sé qué. Evidentemente No, cine. hay gente que está queriendo también promover un poco esto. Era un institucional espectacular, digamos, lo que se vio en algunas imágenes. Es que ayer cuando nos estábamos yendo, yo les decía, está llegando el barco, porque lo estaban casi que transmitiendo en directo. En vivo, Yo claro. decía La que era- llegada del barco. Era como el 24 cuando vas viendo el Papá Noel, el mapa de Papá Noel, por dónde anda Papá Por dónde Noel. anda el trineo, Sí, ¿no? por dónde anda el trineo, era lo mismo, pero con barcos y autos chinos. Y autos chinos. Autos chinos, que son todos blancos por ahora. No sé si después los pintarán. La verdad, No, desconozco cómo es eso. No, supongo que me parece que estaban con una funda. Ah. Sí, lo que tiene este tema es muy complejo realmente. Muy. Muy complejo, porque Muy. no se sabe bien, digamos. Tenés, a raíz de este tema, libertarios celebrando importaciones chinas y el comercio Sí. con el Estado comunista de la República Popular de China. Tenés peronistas diciendo, hey, vos sos trampista, tendrías que ser más trampista. Y diciendo, che, lo que está bien acá es lo que dice Trump. Claro. Muy complejo este tema. Cerremos la economía y dejemos de entrar tantos productos como autos. Sí, pero hagámosle caso a Trump. Sí, Eso es lo bueno, hoy, Pichetto. Pichetto Moreno, digamos, están diciendo eso. No estás haciendo, vos que sos recontra trampista, no estás siendo lo suficientemente trampista, le están diciendo al gobierno. En un momento también no espectacular para decir qué bien Trump. También, digamos, no, en general, digo. No es el mejor momento. Digo, porque no solo habla del comercio chino, Trump, habla de otros temus también. Y de Los Temus y de temillas, Shane. De los Temus y de temuchis. Shane habla de las dos cosas. Pero bueno, nada, es un debate muy complejo. La verdad que no tengo idea. No tengo idea o sea. Obviamente, tiene un punto que es que estos autos no se producen acá. También es verdad que la industria automotriz está en caída, que vemos durante el último año, vimos esta noticia como la que daba recién un montón, de suspensiones, vacaciones adelantadas y demás cuestiones. Complicado. También, si no se importaran de China, ¿de dónde se importaran? Hay hay un cupo, digamos, de importación y evidentemente hasta ahora lo que entendía es que esto era, digamos, representaba el 10% del cupo que hay, que creo que son de 50.000 autos. Bueno, sí, digo, en el gobierno bueno, desde el último gobierno de Cristina hasta el pasado gobierno de Alberto, hay grandes sectores del peronismo achinizados, digamos,
proponiendo que lo único que puede salvar a la Argentina es el comercio total con China, digamos, como una especie de Milei, pero de China. Sí. Es un tema muy complejo realmente. Y me parece que lo más lindo de esto es que no está fácil saber. No está fácil tomar una posición, no está fácil ver buenos y malos. Y me parece que eso es lo interesante de esto. Bueno, veremos cómo sigue la cuestión. El tema es que los autos chinos ya están acá. Se llaman BID, ahí lo teníamos a Dietrich también metido, algunos empresarios que por supuesto ya están, digamos, fungiendo como importadores de estos autos chinos. Habrá que ver si se empiezan a ver en la calle cómo va a ser la historia. Hablando y siguiendo con el último tema sobre la Argentina real y sobre la crisis, finalmente quiero contarles que hay un paro total en la granja Tres Arroyos. Una vez más, es una empresa que viene teniendo muchísimas dificultades desde ya hace varios meses sostenidas. Lo que está ocurriendo ahora es que finalmente la planta está totalmente paralizada. Es la planta La China de granja Tres Arroyos. Los trabajadores resolvieron iniciar un paro total de la producción debido a que la empresa adeuda la segunda quincena de diciembre y el 50% del aguinaldo correspondiente al año que acaba de terminar. Esto decía su CEO, porque además hay que recordarlo, en algún momento lo habíamos repasado, pero me parece que es interesante volver a escuchar qué es lo que decía el CEO de Granja de Tres Arroyos hace solamente 2 meses a propósito de la reforma laboral, a propósito del ajuste y de lo bien que nos iba a ir con este gobierno de Javier Milei. ¿Qué ves para Argentina para adelante? ¿En lo tuyo y en general? Yo veo un horizonte extraordinario si lo sabemos aprovechar. Argentina, de repente, hace 20 años no sabíamos que teníamos 2 campos, 2 actividades similares a lo que es todo el agro de la Argentina. Una es el litio y la otra vaca muerta. Y creo que me quedo corto en decir igual que el agro. Si no podemos organizar con el triple de exportaciones de lo que es el agro, porque vamos a tener campo, vaca muerta y agregarle minería. Si con todo esto no lo acomodamos, muchachos, perdonen, yo me voy a ir, pero ustedes la van a pasar mal. Pero creo que serían demasiados errores para no poder acomodarlo. Yo veo un futuro extraordinario. Veo que tenemos que hacer mucho esfuerzo entre todos para que de una vez por todas la inflación sea derrotada, la gente viva mejor y que el consumo vaya creciendo en función de que la gente pueda ir ganando un poco más de bienestar, ¿no? Joaquín de Gracia, el CEO de Tres Arroyos, que decía: yo veo un futuro extraordinario. Corte A, en las últimas horas, paro total en Tres Arroyos con los trabajadores pidiendo, ya no saben ni de qué manera, bueno, justamente con un paro total, que les garpen mitad de diciembre y el medio aguinaldo, no, 50% del aguinaldo que les faltarían haber cobrado ya hace casi un mes. Así que así está la historia. Buen futuro para el señor de Gracia, que se ahorró 1 mes y medio de sueldo. Evidentemente, Joaquín de Gracia, que no es un ducho para hacer buenas predicciones. Bueno, hasta acá nos quedaron un montón de cosas afuera, pero no lo queremos hacer tan largo. Creemos que lo principal está acá resumido de lo que pasa en la Argentina, pero por supuesto están pasando un montón de cosas en el mundo, Ori. Primero decir que lo de Davos está sucediendo ahora, mañana será el plato fuerte, así que mañana tendremos datita fresca para compartir sobre Milei y también sobre, bueno, todos los demás. Allá hay un par de quilombos para dirimir. Bueno, empezamos con Donald Trump. Donald Trump, que cumple hoy el primer aniversario de su regreso a la presidencia. Para celebrarlo, la Casa Blanca difundió en redes sociales una imagen generada con inteligencia artificial que lo muestra a Donald Trump envuelto en destellos dorados, lluvia de dólares, águilas volando a su alrededor, un avión de guerra, porque de eso se trata, ¿no? Sobrevolando su cabeza y el siguiente mensaje: hace un año todo cambió. El regreso de la fuerza, el regreso de Estados Unidos primero, America First, ¿no? Como dice el lema trumpista, la era del triunfo ya está acá
y apenas comienza. Bueno, coincidiendo con esa fecha de aniversario, Trump volvió a amenazar con nuevos aranceles, en este caso del 200% al vino y al champagne francés, por la negativa del presidente galo Emmanuel Macron a integrar la llamada Junta de la Paz, de la que hemos hablado muy brevemente ayer. Les propongo que escuchemos un intercambio que tuvo con la prensa al respecto. Have you invited President Putin to be a member of the Board of Peace? Yeah, he's been invited. A ver, ¿qué dice Macron? Bueno, primero el periodista le preguntó por Putin a ver si había sido invitado, ¿no?, a integrar justamente esa Junta de la Paz, ese Consejo de la Paz. Dijo sí, sin agregar más detalles, y entonces le preguntaron qué opinaba de las declaraciones de Macron, que parecería no querer subirse a ese barco. Él contestó, ¿realmente dijo esto? Bueno, nadie lo quiere. Va a dejar el cargo muy pronto. Y si insiste, bueno, le vamos a poner 200% de aranceles sobre los vinos y el champán. Y nada, se va a sumar. Pero si no, nadie lo quiere y pronto estará afuera. Sí, lo peor es que la escuché esa declaración, que le dice a la periodista que le hace la pregunta, probablemente él no haya dicho eso, como vos lo estás diciendo, y probablemente sea mentira lo que me está diciendo. Ahora es un forro, hijo de puta. Viste, como que sí, es mentira lo que está diciendo, pero luego igual lo putea. Dijo, si es que hubiera efectivamente dicho eso, entonces desde ya aviso, no habrá más vinos ni champagne desde Francia hacia Estados Unidos. Bueno, esta Junta de la Paz, me gustaría volver sobre ese punto en particular, porque de esto también se va a hablar en los márgenes del Foro de Davos. Es el organismo ideado por Donald Trump y su equipo para administrar oficialmente, ¿no?, la Franja de Gaza y su reconstrucción. En los hechos parece más bien un órgano pensado para administrar un plan de negocios en el enclave palestino. Un esquema que busca, además, y de alguna manera, sustituir a las Naciones Unidas. Yo lo voy a presentar de ese modo. Una suerte de Consejo de Seguridad ampliado y de acceso pago. Para integrar la Junta, por más de 3 años, Estados Unidos exige un aporte cash, en efectivo, de $1.000 millones durante el primer año del funcionamiento de esa junta. Bueno, le podemos dar varios nombres a esto que les estoy describiendo. En mi barrio incluso a veces le dicen esquema Ponzi, ¿no? Pon tu plata acá, que en algún momento te voy a devolver algo de lo que has invertido. Pero un esquema Ponzi en modo colonial, no porque lo digas, es muy evidente que es un plan colonial. Algunos se harán ricos, bueno, Trump y sus amigos sin lugar a dudas, y otros estarán ahí para legitimar ese negocio. Unos 60 líderes mundiales fueron invitados, recién escuchábamos, bueno, Putin ha sido invitado, Emmanuel Macron ha sido invitado y un montón más, entre ellos Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, así lo confirmó justamente Israel. Según la lógica de Trump, el mismo responsable del genocidio podría entonces tener injerencia directa, oficial, ¿no?, en el futuro del pueblo palestino. Todo esto con poderes totales, para no decir totalitarios, concentrados en manos de Donald Trump, el único autorizado a invitar países a ser parte de esa mesa chica, más o menos chica, ¿no? Si es que los 60 aceptaran la invitación, no sería tan chica, pero bueno, en esa mesa chica, el que tiene también la última palabra en las votaciones y el administrador de los fondos, de los billetes verdes. Bueno, todo esto es parte de la segunda fase del plan de Trump, que prevé el desarme de la milicia islamista Hamas y la retirada total de las tropas israelíes. Al menos así lo planteaba Donald Trump y su equipo en el mal llamado Plan de Paz difundido a finales del año pasado. Sin embargo, el comunicado difundido por el asesor para Medio Oriente, Steve Witkoff,
enfatiza únicamente las obligaciones de las milicias palestinas. Omite definiciones centrales, no detalla compromisos verificables de Israel, no confirma el repliegue total de sus tropas, no establece un horizonte político que incluya la creación de un Estado palestino como figuraba, al menos estaba citado en el plan original. O sea, en los hechos, el futuro de Gaza se está empezando a diseñar bajo una fuertísima tutela externa, plan colonial, les dije, con una arquitectura totalmente dominada por Estados Unidos y amigos y sin ninguna hoja de ruta sobre soberanía, sobre gobernanza y derechos políticos de la población palestina. Ahora bien, volviendo al primer aniversario de la segunda gestión de Donald Trump, el presidente hizo su propio balance. Amazing. Tomorrow is the first year. Amazing. 1 year. I don't think there's been a term like it. I don't think any Fantástico. Mañana, decía él, por hoy, ¿no? terms of success. Again, Vamos a cumplir entonces un año. No creo que ningún presidente haya tenido un primer año mejor que el nuestro en términos de éxito. Qué capo, ¿eh? Hemos sacado a nuestro país de un fracaso con fronteras abiertas, sin negocios, una inflación terrible, la más alta de la historia, precios por las nubes y logramos bajar los precios. Tenemos muy poca inflación, tenemos una gran economía, heredé un desastre y ahora tenemos el país más hot del mundo. Hot, ¿no? Utilizo la palabra inglesa porque anglosajona, porque, no sé, la traducción sería como el que no es caliente, no es caluroso, es el que, ay, que más prende, más candente. Sí, claro, más hot, ¿no? Ahora, ese Trump 2.0 es mucho más agresivo, está claro, es más voraz, es más despiadado y más impune incluso que en su primera versión. Y no es que sus intenciones no estuvieran claras desde un primer momento. No sé si lo recordarán. Se dio a conocer durante la campaña presidencial, la última, la que lo llevó de nuevo a la Casa Blanca, el proyecto 2025 desarrollado por esa fundación, Heritage Foundation, en el que se basó su programa de gobierno. Entonces no es que no se sabía. Pero es verdad también, a un año de gestión, que no deja de asombrar que esté efectivamente cumpliendo el proyecto, casi te diría punto por punto. Trump está decidido, y así vamos cerrando de a poquito, pero claramente a hacer todo lo que no pudo hacer en su primer mandato, tanto en el plano doméstico, puertas adentro, como en el plano internacional, donde le está poniendo mucho énfasis y algunos, de hecho, analistas estadounidenses piensan como manera también de tapar las miserias en casa, porque los resultados no son tan buenos como él lo dice. Ha pateado el orden internacional, el emperador ha pateado el tablero internacional, ha devuelto al mundo una especie de estado cavernícola, ¿no? Un estado previo al derecho internacional donde solo rige la ley del más fuerte. Incluso te diría, ya no es un orden global, es el orden de un hombre, él. Ha retirado a Estados Unidos de más de 60 organizaciones internacionales del Acuerdo por el Clima, ha bombardeado países a discreción, el que se jacta de haber puesto fin a 8 conflictos, ha secuestrado a un presidente, a Nicolás Maduro, en operación militar sin precedentes, ha financiado un genocidio, y esto no empezó con él, pero ha financiado un genocidio con apoyo explícito a las políticas del Estado del gobierno israelí, ha recibido con honores, de hecho, a criminales de guerra y de lesa humanidad como Netanyahu mientras se apilaban los cadáveres en Gaza, ha soltado los perros contra quienes piensan distinto y actúan en contra de su voluntad, adentro y afuera de las fronteras estadounidenses, periodistas, estudiantes, activistas, dirigentes políticas, todas las minorías que se te puedan ocurrir, ha desatado una persecución sin cuartel
contra los inmigrantes, ha militarizado la seguridad interna. Hace un año que Trump tiene a sus conciudadanos amenazados, no a todos, pero a muchos. Algunos lo pagaron el precio más alto con su vida. Hace un año que Trump tiene al mundo bajo amenaza, con armas y bombas en algunos casos, con aranceles en otros, con anexaciones o al menos amenazas de anexión, y ha simplemente hecho del mundo un lugar más inseguro. Así está el mundo, te lo contó Ori, y así está el país también, te lo contamos acá. Vamos a recordar que ahí ya va a aparecer el QR, que vos podés escanear este QR para que nos puedas tener al Destape como tu medio favorito en todas las redes en tu celular. Ahí está, aparece el QR, lo escaneás, haces clic en el botoncito que aparece y listo, ya vas a tener al Destape en tu celular, y esa es la recomendación, que tengas el Destape todo el día en tu celu para que te puedas enterar de todo. Maldita suerte, de 14 a 17 horas, en El Destape 1070.